Hemos estado pues en anteriores capacitaciones virtuales. Algunos han tenido la oportunidad de ir a acompañarnos en las instalaciones de la empresa. Otros no, otros pues por acá por este medio, pero ha sido algo que nos ha dado buen resultado y que está siendo exitoso. Les doy la bienvenida entonces a esta serie de 5 módulos de capacitación virtual en los problemas de pintura que se presentan en los talleres. Este primer módulo va a constar de las causas y efectos medioambientales, los problemas que se presentan a diario en nuestros talleres y que nos causan tantos problemas. Veo que todavía sigue ingresando más gente. Vamos a esperar un poco para que todos puedan estar presentes y no se pierdan este tema del día de hoy. Como les estaba contando sobre esta capacitación, pues consta de 5 módulos, los cuales pues nosotros dentro de la empresa consideramos como los más básicos y los más importantes también para hablar de lo que tiene la pintura dentro de nuestros talleres. Sabemos que el mundo de la pintura pues es extenso, que son demasiadas las fallas que podemos encontrar a diario, los problemas y todo esto, pero que con los que vamos a tocar y que logramos recopilar, eh, podemos transmitir a ustedes una información que puede ser bastante interesante e importante para que día a día superen todos estos obstáculos que se tienen en el taller. Esta capacitación la vamos a dictar entre los 3 técnicos de Carals, mi compañero Wilfredo Medina, que es el técnico para la zona centro del país, mi compañero Simón Barrios, que es el técnico para la costa atlántica, y mi persona. El día de hoy pues estoy encargado del primer módulo y ya los módulos siguientes los vamos a compartir entre mis compañeros y yo. Al final de este módulo vamos a tener un espacio, como siempre en nuestras capacitaciones, para recibir todas las preguntas que tengan, todas las inquietudes y todo lo que ustedes tengan para aportar también, porque aparte de nosotros responder, pues también recibimos aportes, comentarios, acciones de mejora y todo lo que se les venga en mente. En este momento ya tenemos más de 45 personas. Vamos a ir empezando entonces. Todavía hay gente queriendo entrar. Esto me impide un poquito aquí en la pantalla, Simón, pero bueno, vamos a ver. Entonces vamos a ver los temas, que son preparación de superficies, fallas en la adherencia, sangrado de las masillas poliéster y corrosión. Con esos 4 temas nos vamos a ir el día de hoy para iniciar.
vamos a entrar entonces en el tema de preparación. El tema de preparación de superficie es uno de los temas más importantes a la hora de hablar de pinturas. Siempre comento esto en las capacitaciones y siempre porque lo aprendí desde el principio, y es que el tema de la pintura automotriz, cuando hablamos de pintura automotriz siempre decimos que, o dice en la literatura, dice que el 90% del resultado final en un proceso de pintura depende de la preparación de la superficie, y el otro 10% lo hacen los otros factores como lo son la pintura, los equipos de aplicación y el pintor. Entonces, el 90% es mucho, el 90% del resultado final en el proceso de pintura depende de la preparación. Yo puedo tener la mejor pintura, la mejor pistola, la mejor cabina, pero si yo no preparo bien la superficie, los resultados no van a ser los mejores. Entonces dice acá, a pesar de una preparación cuidadosa, avanzados métodos de aplicación y usos de sistemas de pintura de alta calidad, los defectos en el repintado de un vehículo no pueden ser excluidos del todo. O sea, siempre van a haber defectos, siempre nos vamos a encontrar con problemitas, con fallitas, o hasta con fallas gigantes, cosas que nos pueden causar mucho problema al final de un proceso de pintura. Entonces dice, un taller de calidad hoy no puede permitirse errores en los trabajos de pintura. O sea, si tenemos un taller que trabaja con todo lo de la ley, como decimos, no nos podemos permitir esos problemas. ¿Y cómo nos evitamos eso? Identificando de dónde vienen los problemas. ¿Para qué? Para no cometerlos a futuro. Muchas veces uno visita talleres como asesor técnico y se da cuenta que hay talleres que cometen un error, lo llaman a uno para una garantía, va uno, revisa qué fue lo que pasó, detecta el problema y a los 2 o 3 meses lo vuelven a llamar por el mismo problema. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces los talleres o los pintores no hacen como ese seguimiento de los casos que se le ocasionan en los problemas, y evita o tiene acciones correctivas para prevenirlos. Entonces, lo más importante es saber también cuáles son las causas, eh, qué errores hemos cometido y cómo podemos evitar esos errores a futuro. Nuestra empresa Caras espera que la recopilación de estos defectos que vamos a ver hoy, que son los más recurrentes, les sirvan a ustedes como una rápida y práctica referencia para el trabajo diario en sus talleres. Solamente con un correcto conocimiento de los defectos es posible eliminar las causas y solucionar con eficacia los daños propicios en la capa de pintura. Además, los trabajos de pintura pueden estar provocados por una gran variedad de sus causas medioambientales, las cuales de ser identificadas y solucionadas. Las causas medioambientales son, yo diría que una de las que más nos afectan, porque son cosas que no son culpa de nosotros como pintores, sino que el medio ambiente interviene ahí en este proceso y nos hace los daños. Entonces hay muchos factores como la humedad, exceso de viento, exceso de calor. Son muchos factores que si no los controlamos, entonces nos afecta. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá encontramos entonces una de las primeras piedritas en el zapato para nosotros los pintores, que son la suciedad y el polvo. La suciedad y el polvo son partículas incrustadas en las capas del acabado. Ahí podemos ver, por ejemplo, una imagen donde se aplica una pintura y hay atrapados dentro del recubrimiento
partículas. Esas partículas pueden ser polvo, puede ser basuritas, puede ser em, tierra, ¿cierto? La misma pintura, por ejemplo, mal filtrada, una pintura que no está en muy buenas condiciones de almacenamiento, que lleva mucho tiempo almacenado, puede causar problemas de floculación dentro de la misma pintura cuando ya nosotros vamos a sacar esa pintura que la teníamos guardada 1 año, 2 años, metemos la espátula y encontramos que tiene una pasta en el fondo. Esos pigmentos ya están aglomerados, se vuelven unos grumos y por mucho que agitemos, esos grumos ya no se incorporan nuevamente con la resina y nos pueden causar este tipo de defectos. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver cuáles son las causas de los polvos o impurezas atrapadas en el recubrimiento. Primero, una superficie insuficientemente limpia. ¿Qué quiere decir? Hicimos un proceso de lijado en el cual terminamos y solamente pasamos una línea de aire, soplamos y ya queremos pintar, o pasamos un trapo seco rápidamente, o a muchas veces he visto pintores solo pasando la mano, terminan de lijar y con la mano limpiaron ahí un poquito y aplicaron su acabado. Entonces eso puede causar problemas de contaminantes atrapados en el recubrimiento. Otra causa son el poco mantenimiento en los filtros. Eh, Hay varios tipos de filtros. Existen los tipos de filtro de cabina para los que manejan cabina de pintura, que son el filtro del techo y el filtro del piso. El filtro del techo es el que nos filtra el aire y el filtro del piso es el que nos filtra la pulverización de los sólidos en la aplicación de pintura, ¿cierto? Esos son dos tipos de filtros. Hay que hacer un mantenimiento que puede variar, un mantenimiento de unos filtros de una cabina del techo puede ser aproximadamente de 1000 horas, mientras que de 1000 horas de uso, mientras que el filtro del piso de la cabina puede ser de 200 horas, porque es un filtro que se satura más. Otro tipo de filtro son los filtros que van como trampa de grasa o que salen del compresor para filtrar posibles fugas de aceite del compresor. También hay otros que se llaman filtros de humedad. Entonces, estos filtros también deben de ser reemplazados con frecuencia y no dejarlos por mucho tiempo. Otra causa posible en las sociedades es la presión inadecuada en la cabina de pintura. Pues si tenemos demasiada presión, vamos a tener problemas de recirculación de aire y ahí vamos a tener todo el polvo atrapado en algunas partes de la cabina, se nos va a pegar. Y pues al contrario, si tenemos muy poca presión, pues también hay mucha recirculación de la pintura que estamos aplicando y podemos tener una especie de fogueo. Esto también nos puede causar problemas. Otra causa es la ropa de trabajo poco adecuada. Esa ropa de trabajo poco adecuada nos permite que entremos a la cabina contaminados. Muchas veces vamos a trabajar la parte de masillas, a pulir masillas o a decapar pintura. Vamos a trabajar con un disco abrasivo, un Rapid-Strip. Todo ese polvo se pega de nuestra ropa. No lo vemos. Sí, nos vemos un poco sucios a veces, pero nos medio sacudimos o nos pasamos una línea de aire,
pero no sabemos que cuando estamos aplicando con la pulverización de la cabina, esta nos afecta y se pega en el recubrimiento. Bueno, en la parte de la prevención, entonces, en este caso, para no caer en el problema de los polvitos y de las basuritas, la prevención entonces dice, antes de pintar, me debo asegurar de que la superficie del vehículo fue limpiada adecuadamente con un atrapapolvos o taclot. Esto es el caso de cuando ya vamos a aplicar el transparente. Pero en las capas intermedias también tenemos la oportunidad de limpiar entre cada capa con desengrasante rápido, como en el caso de nuestra marca Carals. Nosotros tenemos un desengrasante que se llama el TX46, que nos limpia y nos atrapa toda impureza, aparte de polvos y residuos indeseados. También uno de los contaminantes más nocivos en la parte de pintura son las grasas y las siliconas. Entonces también debemos de cuidarnos de eso, porque esos son partículas que quedan atrapadas dentro del recubrimiento y que no salen con el paño pegajoso o taclo, sino que se deben de sacar con un desengrasante rápido como el TX46, y ya enseguida vamos a ver un video donde se utiliza ese producto para garantizar y prevenir las contaminaciones dentro del recubrimiento. Otra prevención es verificar regularmente los filtros. Ejemplo, los filtros de control de humedad tienen una purga. La purga es, Simón, bueno, ahí se nos salió la presentación. La purga, ¿qué es? La purga es un botoncito que tienen los filtros, donde yo lo aprieto y por ahí sale, escapa la humedad o el agua que tiene atrapada el filtro, escapa por ahí. Entonces siempre estar, porque puedo tener un filtro de humedad, pero si se llena de agua y yo no me doy cuenta, yo no lo reviso, entonces esa agua empieza a pasar frecuentemente, va a pasar por las líneas de aire y eso nos va a afectar la aplicación. Otra recomendación es utilizar ropas libres de fibras, o sea, no vamos a entrar a la cabina o ir a trabajar, por ejemplo, con un buzo, digamos, para la gente que trabaja en zonas frías, Pasto, en Bogotá muchas veces, o en Ecuador, en Quito, por allá en Riobamba, La Tacunga, en estas poblaciones que son bastante frías, se acostumbra que el maestro o el pintor se va a trabajar ese día con su uso, digamos que sea de lana. Ese tipo de ropas son inadecuadas porque van soltando una pelucita y esa pelucita se nos pega en el acabado y es catastrófica. Otra recomendación de la prevención es el mantenimiento regular de la cabina. Si usted tiene una cabina profesional, pues entonces maneje las horas que el fabricante de cabina le dice para los cambios de filtros y haga siempre ese mantenimiento recomendado. Si no tenemos una cabina profesional, sino que tenemos un espacio adecuado para pintar, lo más idóneo es que estemos frecuentemente limpiando paredes, limpiando piso, mantener esas zonas bien trapeadas, bien barridas. Si es posible, si no tenemos filtración, entonces al menos mantener húmedos los pisos para que todo ese tipo de polvos se vayan. No es muy buena la humedad también a la hora de pintar porque puede afectar, pero sí una hora antes de pintar, en las mañanas, aplicar un poco de agua y luego trapear para atrapar polvos dentro del ambiente de la cabina. Vamos a la siguiente diapositiva.
Bueno, en la parte del tratamiento, cuando ya tuvimos el problema, ya pintamos y nos quedaron un montón de partículas atrapadas dentro del recubrimiento, entonces existen varios procesos para tratarlo. Primero, pues se puede utilizar el pulido de la pintura, pues siempre, muchas veces, pues tenemos ese problema del chorreo, del polvo atrapado. Entonces utilicemos la parte del pulido, o sea, lo que llamamos el polichado, utilizar un sistema de lijas especiales para este tipo de pulidos de acabados y luego trabajar con un sistema de brillado, de los tres pasos o de dos en uno, como el caso de Carals, y luego una cera. Más adelante vamos a dar un video muy interesante donde enseñamos el proceso de pulido de la pintura, cómo debe ser ese proceso de pulido para quitar este tipo de defectos que son muy comunes y que por más cabina que tengamos, conozco las mejores cabinas de algunas ensambladoras aquí en el país, de ensambladoras de motos y de algunos vehículos, y les cuento que en las mejores cabinas se ven polvos atrapados, entonces no se preocupen si ustedes en su taller a veces tienen este problema, porque pues hasta las mejores familias se ve como decimos. Bueno, el mantenimiento de la instalación de aire comprimido de los equipos de aplicación, filtros y mangueras. Ese es un buen tratamiento para que no nos pase esto. Usar siempre coladores o filtros de pintura y una limpieza en general, una ropa antiestática. Ya enseguida vamos a ver un video cómo sería pues la ropa adecuada para entrar a la cabina y evitar todo este tipo de inconvenientes. Vamos a la otra diapositiva. Acá está el video. Hola, en este video queremos mostrarte uno de los problemas que se presenta en la preparación de superficies. Este efecto es la suciedad que se ocasiona por muchos factores, como lo son el polvo y algunos agentes externos que se presentan a la hora de pintar. Después del proceso de lijado, como resultado se obtienen suciedad o polvo retenido en la pieza. Para esto tenemos un producto de Carals que se llama TX46, es un desengrasante que atrapa todos los contaminantes y suciedad resultante del proceso. Una de las recomendaciones más importantes a la hora de aplicar una de nuestras capas intermedias, como lo es el poliéster, es el correcto filtrado. Utilizar filtros de papel o cualquier tipo de filtros que sean especializados para pintura. Esto con el fin de recoger en este tipo de productos todas las suciedades o impurezas que pueda contener nuestra pintura. Para corregir también o evitar más suciedad dentro del área de pintura, te recomiendo utilizar un overol especializado para la aplicación de pinturas, ya que este evita
que entremos a la cabina o al área de pintura con partículas adheridas a nuestra ropa. Ya teniendo nuestro traje overall para pintura, procedemos entonces a aplicar la pintura previamente filtrada. Dentro del proceso de aplicación, teniendo todas las recomendaciones anteriores, debemos de obtener un resultado bueno, no debería de aparecer contaminantes. Si es el caso y se nos llega a presentar alguna partícula, podemos utilizar un paño pegajoso diseñado especialmente para remover todos los contaminantes en las capas del poliéster y antes del barniz. El paño pegajoso se debe de utilizar para atrapar los contaminantes superficiales que se encuentran en la pintura antes de cada capa. Procedemos a la aplicación del barniz altos sólidos. Una de las ventajas es que nuestro barniz altos sólidos tiene tapaflex. Esto contribuye a evitar la contaminación del barniz por partículas de polvo y contaminantes externos. Antes de aplicar nuestra capa de transparente, procedemos a pasar nuevamente el backcloth o tarra para limpiar cualquier partícula que nos haya quedado. Bueno, entonces continuando con otra falla, espero que todos pues hayan podido ver el video. Si no lo pudieron ver por cuestiones de internet, porque pues yo creo que la mayoría lo pudo reproducir, pero si no es así, no se preocupen que esta capacitación está siendo grabada y va a ser subida a nuestra página de YouTube. Entonces ahí pueden ver el video. Igual el video se va a subir aparte para que lo puedan ver completamente. Todos los videos que van a ver en esta capacitación se van a ir subiendo a la página de YouTube de Caras y a las redes sociales también. Seguimos con otro problema bastante común y creo que es como dice acá, este defecto se presenta por falta de adherencia del material aplicado al sustrato o de las capas inferiores del recubrimiento, y esta es la falla más o considerada como una de las más graves que podemos tener nosotros los pintores, ya que se pierde por completo la protección del sustrato. Cuando un pintor entrega un trabajo y a los 2, 3 meses o al año vienen a hacer el reclamo por una falla de adherencia, yo creo que es lo más triste para uno como pintor tener que dar una garantía. Entonces es importante seguir las recomendaciones que vamos a dar porque es muy común. Y no siempre es la pintura, sino algo inadecuado que falló dentro de ese recubrimiento. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué causa la falla de adherencia? Entonces, una incorrecta preparación del sustrato. Ejemplo, yo tengo un metal de difícil adhesión, como puede ser un galvanizado, como puede ser un cromo,
como puede ser un aluminio, y yo no utilicé una correcta preparación de ese sustrato. ¿Cuál sería una correcta preparación de ese sustrato? Primero, un lijado para rayar ese metal, para causar unos surcos en él con las lijas, por medio de las lijas. Y luego, una utilización de un promotor de adherencia especializado, puede ser un ácido como el ácido fosfórico, en el caso de los wash primers o de los impresiones fosfatantes. Eso sería una correcta preparación. Pero si digamos un pintor dijo, no, no tengo wash primer, no tengo impresión, pero tengo fondo poliuretano. Yo voy a lijar bien el metal y le voy a aplicar solo una base de relleno. Ahí tenemos una causa considerable en la falta de adherencia a futuro. Puede que en el momento no haya desprendimiento, pero luego cuando las capas pierdan sus solventes y endurezcan, ahí vamos a tener una falla considerable de la adherencia. Eh, Segundo, un lijado deficiente del primario, o sea, del primer. Cuando hablamos del primario, estamos hablando de la base. Un lijado insuficiente de la base o deficiente, digamos, puede causar también ese tipo de problemas por no tener una buena adherencia por medio de los surcos del lijado. Y viceversa, también puede ocurrir un lijado con un grano demasiado pequeño. El caso de personas que les gusta lijar el primer hasta con lija 1000, 800 y 1000. He visto pintores lijando primer con granos hasta 1500. Dicen, no, es que yo quiero que eso me quede bien liso, bien, un acabado bien bonito. Sí, queda muy bonito, pero no es posible hacerlo en en recubrimiento normal, porque pues ese lijado tan excesivo va a causar que la pintura ya no pegue de manera mecánica, y si ese primer ya está curado, digamos tiene 2, 3 días, ya no va a haber adherencia química que soporte y se nos va a desprender el recubrimiento. Otra causa, el uso de sistemas de recubrimiento de diferentes proveedores o no recomendados por el mismo. Ejemplo, eh, un primer de una marca, un poliuretano de otra, un poliéster de fulanito, un disolvente de peranito y un tinte y un barniz del otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que eso pasa con gran frecuencia. Uno va a ver un proceso de pintura en un taller, llega allá y lo que ve en una mesa del pintor es endurecedor con la marca de gato, el, el thinner del loro y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacen? Una mezcla de productos que no son compatibles entre ellos, que pueden ser de materias primas diferentes a las que se necesitan o concentraciones diferentes, y ahí vamos a tener un problema considerable de incompatibilidad de sistemas o de recubrimientos, y vamos a tener una falla de adherencia. En cualquier parte del recubrimiento puede fallar el primer contra la lámina, puede fallar la masilla contra el primer o el, o el poliéster sobre el primer, puede fallar el barniz sobre el poliéster, una de tantas falla. Entonces es importante que cuando vamos a hacer un proceso de repinte de un vehículo, lo más ideal y lo más idóneo es utilizar productos de la misma línea y de el mismo fabricante. Así vamos a tener garantía en el caso de algún desprendimiento. Y la otra, pues, otra causa es la presencia de grasas o algún contaminante en la capa del recubrimiento. Vimos ahora que se utilizan limpiadores especializados entre las capas intermedias. Solamente hasta llegar hasta antes del poliéster se utilizan los desengrasantes. Cuando aplicamos nuestra capa de base color o poliéster,
ya no se debe de utilizar un desengrasante. Ahí ya para eso está el paño pegajoso. Ya vamos a ver ahorita también una explicación de eso. Vamos más adelante. Para prevenir, verificar el tipo de sustrato a ser pintado. O sea, importante, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Cuando vamos a pintar un plástico, muchos plásticos no requieren promotores de adherencia. ¿Por qué? Porque esos plásticos se dejan atacar por los solventes de la pintura o simplemente por el lijado que se les hace con los surcos que se le aplican de la lija delgada, digamos una lija 600, 800 a un plástico, puede generar una muy buena adherencia, más la adherencia que genera químicamente el solvente de la pintura, está generando una excelente adherencia. Pero hay otros plásticos que no se dejan atacar por ningún solvente. Ese es el caso de los PP o polipropilenos. Los polipropilenos son los más frecuentes, por ejemplo, son los que se utilizan en los bumpers de los vehículos. Ese tipo de plásticos, perdón, requieren un promotor que se llama poliolefina clorada. La poliolefina clorada es un solvente demasiado activo que se trata de comer el plástico. Ese producto es el que conocemos como primer transparente para plásticos. Es un líquido translúcido que genera adherencia sobre el plástico. Entonces, no sé si muchos de ustedes estuvieron en la capacitación que tuvimos de los 6 módulos en la primera capacitación de pintores que dimos, donde explicamos muy bien la parte de la identificación de los plásticos y creo que podrían consultar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales porque ahí tenemos esos videos donde ustedes pueden ver cómo identificar los sustratos plásticos. Otra prevención, ya lo habíamos dicho, no utilizar productos de marcas diferentes. Tratemos siempre de trabajar en sistemas de pintura con una marca. No es que tengan que ser exclusivos con una marca, todo y una marca no, pero al menos respetar. Si digamos estamos utilizando un poliuretano, todos sabemos que un poliuretano tiene tres componentes. El componente A, que es la resina o pintura. El componente B, que es el isocianato o endurecedor o activador, como lo llaman en otras marcas, y su disolvente. Esos tres componentes conforman lo que llamamos poliuretano. Si yo utilizo esos tres componentes de la misma marca, estoy garantizando una correcta adherencia, un correcto secado, un correcto curado, un brillo excelente. ¿Por qué? Porque esos componentes están emparejados para conformar ese poliuretano. Si nosotros sacamos y hacemos una alquimia y mezclamos uno de una marca, otro de otra, puede que estos componentes no sean balanceados en sus proporciones y se nos daña todo, se nos daña el brillo, se nos daña la dureza, se nos daña la resistencia al rayado, se nos raya la nivelación y por ahí derecho se nos daña la adherencia. Entonces es importante y eso es una de las que más énfasis hacemos. No utilizar sistemas incompatibles. ¿Cómo así que sistemas incompatibles? Cuando me dicen es que yo tiré la base en laca, luego le tiré un esmalte sintético y encima le apliqué un poliuretano transparente. Ahí hay tres sistemas diferentes, o los que les gusta utilizar bases acrílicas y luego poliéster y luego barniz. Casi siempre con el tiempo esas bases acrílicas desprenden el poliéster y se nos viene la capa. Entonces, tratar siempre de utilizar sistemas compatibles entre ellos. Realizar una limpieza cuidadosa con productos recomendados, ya lo venimos diciendo, desengrasantes especializados para eso o los mismos paños pegajosos. Otra es verificar el tipo de grano de lija recomendada, o sea, si vamos a trabajar colores muy oscuros, negros, eh,
colores azules perlados oscuros, tratar de llegar máximo hasta el 800. No se trata de que es que muchas veces me dicen, es que la lija 800 me dejó raya en el negro. No hubo raya de la 800. Las rayas que se ven fueron anteriores que no fueron bien lijadas. ¿Por qué? Porque también en cursos anteriores hemos hablado de que nosotros en el lijado siempre debemos de ir en la granulometría de 100 en 100. Si yo lijo con una lija 320, un primer, por decir, digamos que el primer estaba muy grueso, bien en alto relleno, y yo elige ese primer con 320, pues obviamente debo de brincar a 400. ¿Para qué? Para que la raya de la 400 me elimine la raya que me dejó la 320 o la 360. Si no lo hago así, sino que paso de 320 a 600, me brinqué más de 200 lijas y dije, no, ya en 600 me quedó bacano y le pasé la 800 y pinté. Resulta que la lija 600 no fue capaz de borrar los surcos de la 320 o de la 360 y esos rayones van a aparecer al final. Así lige con 800, puedo ligar con 1000 y van a seguir apareciendo. Entonces, importantísimo verificar siempre la granulometría y trabajar de 100 en 100 o lo más cercano a 100. La última prevención, entonces, es prestar atención al número de manos aplicadas. ¿Por qué? Resulta que el exceso de manos se deriva en un problema que se llama cohesión. Todos hemos escuchado las fallas de adherencia y cuando vemos los desprendimientos, la mayoría de los pintores lo llaman a uno y le dicen, vea, usted tiene un problema aquí tenemos un problema de adherencia. Cuando uno va a mirar, por ejemplo, y digamos pasa lo siguiente, yo pongo una cinta, se viene la pintura y digamos que la pintura es negra, poliéster, digamos que es negro. Yo llego. La cinta tiene barniz y tiene poliéster. Y allá en el carro quedó base gris con poliéster encima, con poliéster negro. ¿Qué quiere decir eso? Que se desprendió el poliéster, se quebró por la mitad. Entonces uno dice, ve, se vino un pedazo pegado del barniz y otro pedazo se quedó pegado de la base. O sea, la base no quedó limpiecita la base, sino que quedó untada de poliéster. ¿Cómo se llama eso? Se llama cohesión. Es la fractura de una película de pintura. ¿Y a qué se debe? A un exceso de manos. Hay veces que uno como pintor dice, no, me recomiendan que este color le aplique a 3 manos. Y yo digo, no, pues yo tengo buena pintura, yo quiero que me quede bien bueno el carro, yo le voy a dar otras 3 manos más para asegurarme. Entonces le dice, en vez de 3 le di 6. No, claro, el carro quedó muy bueno, pero la película de pintura quedó tan gruesa que cuando le hacen un tirón o cuando le hacen, por ejemplo, le ponen una hidrolavadora o alguna cosa de estas, esa película de pintura se parte por la mitad y a eso se le llama cohesión. Entonces es bueno también no pasarnos de las recomendaciones de los fabricantes. Yo los invito a que estén viendo las fichas técnicas siempre que vayan a tirar un producto. Miren cuántas manos me recomienda el fabricante, cuánto es entre manos, ¿cierto? Y eso, por ejemplo, lo pueden ver en las páginas web. Nosotros tenemos una página web muy completa, con muy buena documentación técnica, donde ustedes pueden descargar todas las fichas técnicas de todos los productos. Es totalmente gratis, ahí puede entrar cualquiera y hacer su descarga. Hasta en el celular pueden mantener las fichas técnicas. Y yo sé que cuando un pintor se mete en la película y empieza a descargar las fichas técnicas y dice, bueno, hoy voy a aplicar el barniz alto sólido de Caras. Simplemente metiéndose a la ficha técnica y mirando las recomendaciones de viscosidad, a qué dilución, a qué catalización, qué endurecedores tiene, cuál es para frío, cuál es para calor, qué tipos de reductores maneja, cuál es la cantidad de disolvente recomendada,
cuánto tiempo se debe esperar entre cada mano. Cuando yo sigo todas esas recomendaciones de un fabricante, ese producto me va a funcionar a las mil maravillas. Entonces, eso es una invitación que les hacemos a que estén muy pendientes de las fichas técnicas porque uno como pintor todos los días crece más, es por la capacitación que uno mismo se va dando con todo lo que le ofrecen las marcas de pintura. Vamos a la diapositiva siguiente. En el caso de la corrección, entonces, es lijar y limpiar cuidadosamente el sustrato. Si tuvimos un desprendimiento, lo más importante es remover todas esas cáscaras o camadas de pintura sueltas en ese sistema. ¿Qué se recomienda? Si es un desprendimiento superficial, pues bueno, tratar de remover siempre con cuchilla o por medio de una lijadora, si se puede, hasta encontrar firmeza, hasta encontrar que el sustrato ya está firme y sellar esa superficie con un primer. Poliuretano puede ser de altos espesores, un 2901 en el caso de Carals, que es un primer de alto relleno, dar un buen curado y empezar el sistema de pintura de ahí en adelante. Si la falla es muy problemática, si el desprendimiento viene desde abajo y hay partes de la mina expuesta, la recomendación es siempre decapar completamente y volver a empezar un sistema de pinturas. Pero si ustedes siguen todas las recomendaciones, no van a tener este tipo de problemas. Vamos a ver el video. Hola, el día de hoy quiero mostrarte el proceso de prueba de adherencia. Un proceso utilizado en diversas etapas en los recubrimientos industriales y algunas veces en los recubrimientos automotrices. El método que veremos a continuación se llama medición de adherencia en película seca, para el cual utilizaremos este equipo llamado garra de adherencia. Este equipo se utiliza para estandarizar los parámetros de adherencia en un recubrimiento, el cual veremos a continuación. Este instrumento consta de varios elementos. El primero es el corte enrejado. Consta de una cuchilla con 6 cantos de corte. Este elemento lo utilizaremos para hacer el corte de una manera precisa y pareja sobre el recubrimiento. El segundo elemento es el cepillo para la limpieza. Este cepillo lo utilizaremos para limpiar los cortes que nos deje la cuchilla. El tercer elemento será la lupa. Esta lupa la utilizaremos para mirar la calidad del corte,
si es que no somos capaces de observar muy de cerca, a simple vista, cómo quedaron los cortes y cómo fue la adherencia. Y el último elemento será la cinta Intertape. Esta cinta cumple con normas internacionales para prueba de adherencia. En este momento procederemos a realizar pruebas de adherencia en una superficie en la cual no se obtuvieron los mejores resultados. De dicha prueba. Colocamos nuestra garra de adherencia y vamos a hacer dos cortes cruz, utilizando un ángulo aproximado de 45 grados, haciendo presión sobre la pieza y alamos. Hicimos el primer corte, luego hacemos otro en la dirección opuesta, 45 grados, y alamos. Cuando tenemos este corte, procedemos a utilizar el cepillo y hacemos una limpieza en cruz. Tres veces hacia un lado y tres veces hacia el otro. Aparentemente está bien el corte, pero si es necesario podemos utilizar nuestra lupa y mirar si tenemos fallas en el corte. Posterior a esto, utilizaremos la cinta Intertape, la colocamos sobre el área del corte hacemos una leve presión sobre el área donde se hizo la prueba colocamos nuestra cinta en un ángulo de 45 grados y procedemos a alar sin hacer tirones fuertes. Sino simplemente demorándonos aproximadamente 2 segundos en el alado. Como podemos apreciar, tenemos
una falla considerable de adherencia. Recordemos que tenemos un corte de 5 cuadritos por 5 cuadritos, lo que equivale al 25%. Si estamos hablando de una prueba de adherencia del 100%, cada cuadrito corresponde al 4% en una prueba de adherencia. Aquí tenemos una falla muy alta en adherencia. Este es un recubrimiento que no pasará la prueba en adherencia. Ahora procederemos a hacer una prueba de adherencia sobre una superficie en la cual estamos seguros que tenemos una muy buena adherencia, ya que se ha utilizado correctamente todo el sistema de pintura necesario, garantizando que entre cada capa del recubrimiento hay excelente anclaje. Y obtenemos una adherencia del 100%. Bueno, les pedimos disculpas porque el video se está pegando, pues son videos que son pesados, que muchas veces a esta hora la internet no es la mejor en nuestras casas, pero como les digo, los videos van a estar en YouTube para que ustedes los puedan ver completos y sin pausa. Otro problema bastante frecuente son los sangrados por masilla. Esta es una de las fallas que también le causa muchos dolores de cabeza a los pintores. Los parches muchas veces son parches amarillos o otras veces se ven como un poco rosados. Esos parches se vienen a presentar siempre en el acabado cuando ya el carro está pintado, en los colores planos, sobre todo blancos, beige, grises, colores que contienen mucho blanco, y en los aluminios o platas. Esa mancha se ocasiona por el sangrado de un producto que se llama peróxido de benzoilo. Vamos a la siguiente diapositiva. El peróxido de benzoilo es un activador o catalizador que se utiliza para formar una reacción química entre la resina poliestérica con la que se fabrican las masillas poliéster. El nombre de masilla poliéster proviene de la resina con que fabricamos este tipo de empastes o masilla. Em,
Hay diferentes tecnologías en el mercado, pues existen masillas que son de microesferas, como la nuestra, microesferas plásticas, que son masillas livianas, muy flexibles, poro cerrado, como también existen masillas que son hechas de talco, que son masillas pesadas, que contienen poro y todo eso, son más duras de lijar, pero su resina es la misma, resina poliestérica. Y esto hace o lo que llamamos poliéster insaturado. Este poliéster es el catalizador para curar este poliéster se llama peróxido de benzoilo y ese es el mismo componente activo con que se trabaja la fibra de vidrio. La fibra de vidrio se trabaja con la resina poliestérica pura, algunas veces aditivada con cobaltos para retardar su secado o para acelerarlo, dependiendo la cantidad, la catálisis se hace por medio de un peróxido de benzoilo. Entonces, la causa principal de un sangrado de una masilla se debe al exceso de peróxido de benzoilo dentro de la mezcla. ¿Cuáles pueden ser los factores que afectan eso? Eh, una incorporación inadecuada del peróxido, porque muchas veces el peróxido se sale. El peróxido es un líquido transparente, como si fuera un solvente, no tiene color. Si lo adicionamos así en su estado natural, en esas goticas a la masilla, no vamos a ver si le echamos mucho, si le echamos poquito, ni si toda la mezcla fue bien incorporada. Entonces, los fabricantes de masillas decidieron crear una crema que tenga un color, que el color es indiferente si es azul, si es roja, si es rosada. em, no importa el color de la crema con que se cataliza la masilla, ese no es el que sangra, ese color no es el que va a formar el parche, sino que el que va a formar el parche es una quemadura causada por el peróxido de benzoilo, ya que es un corrosivo. Ese corrosivo en exceso lo que hace es quemar el recubrimiento formando esos parches que van a salir a través de la pintura. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva, cuáles son las recomendaciones para prevenirlo. Entonces, lo primero es aislar las áreas defectuosas con los productos apropiados. O sea, en el ejemplo de que yo aplico una masilla y se me fue la mano en peróxido, pues lo adecuado sería quitar esa masilla de nuevo y aplicar una masilla bien catalizada, ¿cierto? O aplicar en el caso de hace muchos años me tocó que existía un producto que se llamaba negro tapasangría. El negro tapasangría es un primer negro. El primer negro pues trata de que esa mancha amarilla que le sale al recubrimiento no pase por ahí por ese color negro que no es tan fácil pues como que se vea luego en el acabado. Pero lo mejor es evitar la utilización del exceso de catalizador en la masilla, o sea, los pintores que les gusta comprar un cuarto de masilla con 2 tarritos de peróxido. No lo recomendamos, no es bueno hacerlo. Sé que lo hacen muchas veces porque están en zonas frías y que no les seca tan rápido la masilla por la humedad, que la humedad les afecta el tiempo de curado de esa misma masilla. Entonces estamos hablando de que si en un ambiente seco una masilla nos cura en 15, 20 minutos, en un ambiente húmedo puede tardar 30, 40 minutos y todavía estar embotando. Es preferible esperar 30, 40 minutos a que se cure bien la masilla, a no tener que usar el doble de peróxido para lijar rápido y ahí tener a futuro que dar garantías por sangrados de manchas de peróxido. Es muy importante. Utilizar únicamente la cantidad recomendada de ese catalizador, como lo dice la ficha técnica. Nosotros decimos que trabajamos con masillas de
en catalización de un 2 a un 3% máximo. Eso es por 100 gramos, entonces son 2 gramos, máximo 3 de catalizador. Y la otra es mezclar muy bien el catalizador con la masilla. ¿Por qué? Porque si uno no incorpora bien y como he visto muchas veces en talleres que aplican la masilla y quedan unas rayas como rosadas, esas rayas van a sangrar luego porque ahí van sobrecargadas. Entonces, evitar no incorporar bien la masilla. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí vemos entonces que cuando se utilizó demasiado catalizador en la masilla, es mejor lijar totalmente esa masilla y repetir la aplicación, lo que les venía diciendo para evitar esos daños a futuro. Vamos a la siguiente. Para terminar este módulo voy a hablar del último problema, que es la corrosión. Ya con esto terminamos. Sé que hay algunos que están cansados y que vienen de trabajar y todo eso, entonces la idea es que tampoco se nos haga muy largo para que no nos volvamos muy cansones con ustedes. La próxima semana vienen temas muy interesantes y todavía nos falta discutir al final las preguntas. Ya veo muchas preguntas por ahí en el chat. La corrosión, entonces, la corrosión es el daño mecánico con óxido por debajo de la capa de pintura debido a la presencia de humedad en el soporte, desencadenando una reacción electroquímica del metal con el oxígeno. Superficies mal imprimadas o que no tienen anticorrosivos siempre van a tener esa debilidad, siempre se van a formar corrosiones. ¿Qué causa eso? Entonces, por ejemplo, el impacto de piedras o lo que llamamos impactos de gravilla en conjunción con el ataque de sal o humedad en el ambiente. Un carro que no tenga buena protección a la corrosión, no va a faltar el momento en que le pegue una piedrita, un impacto de gravilla y por ahí va a arrancar una corrosión laminar que se puede desencadenar hasta en la pérdida del material y en la ruptura de la pieza. Pasa mucho en los pisos de los carros, cuando se les quita la protección a la corrosión, los pelan para pintarlos del todo y no les vuelven a colocar un anticorrosivo como es debido. La penetración de humedad en el interior de la capa también es la principal causa de la corrosión. Y el metal desnudo expuesto a la humedad antes de ser cubierto por una capa de imprimación. Muchas veces pelamos una pieza y la dejamos una semana, 2 semanas o hasta meses en el taller y nos empieza a formar corrosión. Si no la retiramos, vamos a tener siempre el problema de películas levantadas, ampollamientos y corrosión laminar. Ya vamos a ver un video donde hay corrosión y cómo removerla de manera mecánica. Para prevenir la corrosión, entonces antes de imprimar, siempre debemos de limpiar enérgicamente y desengrasar el metal desnudo. Eliminar el óxido de las áreas con corrosión mediante lijado agresivo con discos de limpieza, clean stripe o cepillos metálicos. Si la presencia del óxido es considerable, se aconseja la sustitución de la pieza y volver a pintar. Muchas veces hay piezas que ya tienen una corrosión tan exagerada que hay que reemplazarlas o también hay que cambiar un pedazo de la misma. Muchos han visto los latoneros cuando recortan con un disco de corte una parte afectada y le ponen con soldadura una tapita nueva a la parte afectada. Esto es correctamente permitido y existen unas personas especiales para hacer este tipo de trabajos. Son maestros dedicados a la parte del laminado. Para la prevención, entonces, siempre desengrasar el metal es importante. Vamos a la siguiente diapositiva, Simón. Para corregir
Entonces es decapar la pintura del área afectada hasta el metal desnudo, quitando toda la corrosión existente y tratar la superficie con limpiadores pasivantes o fosfatantes. En el caso de Carel, nosotros no tenemos limpiadores pasivantes de la corrosión. Existen en el mercado muchos, pero nosotros recomendamos hacer una limpieza como la que vamos a ver en el video a continuación para no dejar residuos y posteriormente utilizar una imprimación anticorrosiva para repintar. Vamos a ver el video. Ya vamos a terminar para darle paso a las preguntas. Es importante remover de todo metal cualquier tipo de corrosión en todos sus grados. Hasta la más mínima corrosión debe ser removida del sustrato metálico para poder iniciar un proceso de pintura. A continuación veremos cómo remover la herrumbre de una lámina metálica de acero cold roll. El método utilizado será SP3, que es una norma internacional en todos sus grados. Hasta la más mínima corrosión debe ser removida del sustrato metálico para poder iniciar un proceso de pintura. A continuación veremos cómo remover la herrumbre de una lámina metálica de acero cold roll. El método utilizado será SP3, que es una norma internacional en la cual se que es limpieza con herramienta electromecánica con disco abrasivo.
Bueno, pues ahí también volvemos a pedir disculpas con lo del video. Está un poco complicado, pero lo vamos a